Hasta la anterior, cuando estábamos viendo Access, ¿recuerda? Habíamos dicho que ustedes ya cuando empiecen seguramente a trabajar o algunos decidan tener su propia empresa, van a manejar ustedes, van a manipular sistemas, todo tipo de sistemas, ¿no? Que se los conoce como sistemas de información gerencial. Algunas que ayudan a tomar decisiones, otras simplemente será para tener contactos, para registrar a los usuarios, los productos, etcétera. Y esos sistemas en algunas empresas se trabajan de dos maneras. Una puede ser que los sistemas solamente funcionen dentro de la empresa, como era hasta antes en Unifrance, por ejemplo. Las notas para introducir necesariamente teníamos que ir a la universidad, porque era un sistema que estaba desarrollado para que se utilice dentro de la institución. Y esos sistemas se hacen construir a medida. Pero con esto de la pandemia se ha modificado todo. Actualmente ahora todo se lo hace a través de páginas web. Entonces aquí estamos, por ejemplo, están viendo la de Samsung. ¿Vieron? Aquí. Y uno va interactuando a través de esto, ¿no? Generalmente esta es la interfaz de usuario que nosotros llamamos. En esta interfaz de usuario puede haber personas, clientes que se conecten a la plataforma, los que hacen ventas, los administradores, los directores y todos los demás. Y aquí hay varias funcionalidades. ¿Miren? Aquí hay un buscador, hay un carrito de compras, toda esa selección que se hace se trabaja automáticamente con una base de datos. Aquí hay una opción para iniciar un logueo, seguramente de los clientes, ¿verdad? Dependiendo del rol que tengan, desde aquí acceden ellos al iniciar sesión, pueden acceder como administradores, como clientes, como usuarios, eh, eso dependiendo del rol que tengan, obviamente, dentro de la empresa, ¿no? Generalmente aquí está pidiendo un correo y una clave. Lo mismo sucede en la plataforma de la universidad. Nosotros nos conectamos a la plataforma, algunos como estudiantes, como docentes, como directores de carrera, etcétera. Entonces se interactúa con una interfaz de este tipo. Pero por detrás, miren, aquí yo tengo una pequeña aplicación instalada en el browser que me está mostrando aquí cómo ha sido desarrollado, qué tecnología se está utilizando en todo esto, ¿no? Y yo les había comentado que en las páginas web, en los sitios web, generalmente se opta por tecnologías no propietarias, que son de código abierto o open source se llama, y todo lo que es Internet generalmente trabaja bajo esa. Por ejemplo, esta interfaz de usuario está con HTML5, aquí me está indicando que el documento que con el ha sido creado es HTML5. Como ya tiene formularios, a estas páginas se consideran páginas dinámicas, entonces trabajan con servidor, ¿no? Con un servidor, y el servidor generalmente es un servidor Apache. Todas las páginas web tienen un hosting donde se está alojando los datos en un gestor de contenidos, ¿no? Y así podemos ir viendo varias páginas. Esta, por ejemplo, es de otra de la Sociedad de Ingeniería de Bolivia. Miren, aquí hay un formulario donde pide la profesión, la especialidad, los nombres, apellidos. Y este formulario seguramente cuando el ingeniero que quiere ser parte de la institución envíe esos datos, va a ir a parar, ¿dónde? A una base de datos, ¿no? A una base de datos. Y con seguridad que la base de datos que se está utilizando este sistema también va a ser un Apache. Si nosotros buscamos aquí me está mostrando nuevamente con todo lo que ha sido creado y aquí hay una aplicación, miren, web server dice Apache, ¿no? Entonces, dentro de ese servidor, donde está alojada esta página web, esta interfaz de usuario, se está ejecutando lo que nosotros estamos utilizando, ¿no? Que es el web server. Cada vez que en una página web hay un formulario, generalmente en el servidor está corriendo Apache, MySQL y lo que es el PHP, esas aplicaciones. Entonces, por ello, habíamos visto la necesidad nosotros de instalar esta aplicación que es One Server, vayan iniciando. Y al iniciar esto, lo que hacemos es que nuestra máquina funcione como un servidor real de páginas web, ¿sí? Pero no lo estamos orientando al diseño de páginas web por ahora, como nuestra asignatura de sistemas de información gerencial. Entonces, estamos tratando de comprender cómo es que se manipula la información más que todo, porque esa información es muy importante, es un recurso más para todas las empresas, un recurso estratégico que sirve para tomar decisiones, ¿no? Entonces,
y el servidor es MySQL. Generalmente todas es MySQL. Entonces estamos viendo por ahora desde la consola. Toda esa información que el usuario envía, aquí por ejemplo, o puede ser desde otra página, desde cualquiera, siempre va a un repositorio que es una base de datos. Todas las empresas actualmente tienen base de datos. Cada vez que usted envía información a través de un formulario, esos datos ha ido a parar a una base de datos, está registrado en una base de datos. Y como esa información en algunas empresas tiene que ser lo más segura posible, entonces por eso que actualmente las bases de datos tienen un nombre de usuario y una contraseña. Nosotros estamos accediendo aquí desde la consola como si fuéramos los administradores del sistema. Y eso es lo que estamos haciendo, administrar de alguna forma, por eso nos estamos conectando. Cuando yo administro una página web, igual tengo una cuenta que me da el servidor un nombre de usuario y un password, y a través de ese password yo accedo al sistema para crear la base de datos. Y eso es lo que estamos haciendo, pero lo estamos haciendo de manera local, podríamos decir, porque lo hemos instalado en nuestras máquinas, no hemos comprado ningún servidor, ningún espacio, de tal manera que el sistema que estamos creando es de manera local, ¿no? Entonces, estábamos ahí, ¿sí? Bien, y ya están todos, ¿verdad? ¿Están listos, jóvenes, para arrancar? Sí, licenciado. Bien, entonces, eso para aclararlo, ¿no? Que estamos viendo. Luego vamos a volver otra vez a Access para crear las interfaces y todo lo demás, pero esto que trabaja por Internet, entonces también muy importante porque actualmente todas las empresas se mueven a través de Internet. Entonces, bueno, comprender cómo es que se manipula la información a través de esos sistemas. Y esos sistemas generalmente son creados a medida, ¿no? Dependiendo del requerimiento de la empresa y todo lo demás. No va a ser el mismo sistema para una farmacia que para un supermercado, un autoventa, etcétera. Entonces se van creando de acuerdo al requerimiento y a las necesidades de dicha empresa. ¿Qué es lo que habíamos visto en la anterior clase? A ver, habíamos creado una base de datos, desarrollado de alguna manera sistemas que nos van a facilitar, y una de ellas, por ejemplo, es Access, ¿no? Que es que accedemos de manera rápida. Pero esta parte también lo estamos viendo porque es importante, ¿no? Conocer, tener conocimiento de eso. Si bien no todos van a dedicarse a administrar un sistema, seguramente van a formar parte de la empresa, pero ya van a saber ustedes cómo es que se manipula la información, cómo es que se maneja la información de manera digital en una empresa, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces habíamos visto estos comandos, ¿recuerdan? Habíamos creado otra base de datos que lo habíamos llamado transportadora. Y, y esto lo vamos a ver. Miren, si como yo he accedido, ahora quiero ver qué bases de datos tengo, simplemente utilizamos esto de show database, ¿no? Escriban esto, show database. Todos los comandos se utilizan de la misma forma para cualquier sistema, porque si todos los sistemas utilizan MySQL, entonces los mismos comandos es los que se utilizan. Y aquí está transportadora. Miren, yo tengo otras más, obviamente, porque he estado creando otras en mi gestor de base de datos, pero ustedes deben tener una transportadora y las que se instalaron al momento de colocar One Server a su máquina. Y vamos a ver transportadora. ¿Qué tengo que hacer para ingresar a transportadora? A ver quién me ayuda. ¿Qué comando utilizo? Queremos ver el ingresar a transportadora. ¿Qué comando utilizamos para ello? Use. Correcto. Exactamente. El comando use. Aquí está. El comando use nos va a permitir seleccionar. Porque aquí lo único que he hecho es que me muestre las bases de datos. Ahora yo voy a trabajar, puedo trabajar con autoventa, con farmacia, con Unitrans. Entonces, de todas estas bases de datos, queremos elegir transportador. Entonces el comando use, porque todo es aquí a través de comandos, les decía, no funciona el ratón, no hay iconos, por eso se llama consola de comandos. Escribimos use, transportadora, así tal cual está escrito, punto y coma, y presionamos enter. Eso me está indicando que yo ya estoy dentro del sistema, ¿no? Miren, ahí está. Me dice que yo ya he cambiado de base de datos. Estoy dentro de transportador. ¿Ok? Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación?
por decir, queremos ver las tablas que hemos creado. ¿Qué comando sería para visualizar las tablas, jóvenes? Tables. Show tablet. Table. Correcto, show. Mostrar quiere decir eso, ¿verdad? Mostrarme las tablas, le digo. Pero en inglés, ¿no? Show tables. Así, en inglés. Presiono Enter, ahora me está mostrando, ¿vieron? Como he elegido primero transportadora, me está mostrando. Me dice las tablas en transportadora, camión, camionero, paquete. Todos tienen ello, ¿verdad? Sí, Oh, listo. ya. Pero vamos a crear otra tabla por si sus compañeros que no se conectaron a la anterior clase no tienen las tablas, entonces pueden crear una base de datos. Para crear la base de datos es Create Database. Miren, voy a crear otra base de datos para los que no tengan. Si no tuvieran la base de datos, coloquen Create Database y lo voy a llamar transportadora 1 porque no puedo colocar el mismo nombre, me va a botar un error. No puede existir dos bases de datos con el mismo nombre en el sistema. Transportadora 1.com. Eso para los que no tengan, ¿no? Para los que no tengan la base de datos. Como ya estoy en transportadora 1, se ha aceptado, miren, query OK, me dice que ha creado la base de datos. Entonces, otra vez, aquí sería use transportadora 1, ¿verdad? Use transportadora 1.com y enter. Con eso ya van a estar dentro de la base. Siempre debemos de seleccionar la base de datos con la cual vamos a trabajar. Si yo también estoy administrando, por decir, una página web de una farmacia y le he dado el nombre de farmacia y quiero hacer cambios en los datos, en la estructura de esto, entonces tendría que colocar use, farmacia, y cuando ya esté dentro, recién modificar, ¿no? Como ya estoy dentro yo de transportadora, ahora vamos a crear una tabla. Vamos a crear una tabla más. Usuario le vamos a dar. Para crear la tabla es Create Table. Miren, aquí está la estructura. Esto de acá, esto que les decía la sintaxis, simplemente tenemos que hacer cumplir al pie de la letra y eso es lo que voy a hacer aquí. Entonces sería create table, le damos el nombre, lo vamos a llamar usuario. A este usuario le vamos a dar un código. ¿Qué tipo de datos sería el código? Llave. Numérico, ¿está bien? Tipo de datos. Ajá, sí, sí. Ya. Numérico. Numérico de tipo 3, ¿no? Pero en caso de que este código de usuario, si yo estuviese pretendiendo darle un número y a la vez colocar sus iniciales de sus nombres, sus apellidos, entonces ya cambiaría el tipo de datos. Sería varchar, ¿no? Si quiero que su código sea números, numérico está bien. Luego le vamos a asignar un nombre de usuario. El nombre, ¿qué tipo de dato? Varchar. Ya, perfecto, varchar. Y siempre hay que especificar el tamaño, ¿no? Dentro de paréntesis. Ese tamaño me indica cuántos caracteres. Por decir 50 lo voy a colocar porque pretendo colocar sus nombres, sus apellidos ahí. Fecha de nacimiento, lo voy a abreviar así. Fecha NAC. ¿Qué tipo de datos sería fecha de nacimiento? Numéric. Numérico dice su compañero, ¿qué dice el resto? No olviden que ahí estamos queriendo, cuando estábamos en Access, ¿qué tipo de dato era? ¿Recuerdan? Fecha y... Hora era, ¿verdad? Fecha Entonces y hora. aquí, correcto. Aquí le decimos, si yo quiero colocar día, mes y año, entonces siempre coloquen de tipo date. Al colocar de tipo date, le estoy colocando un formato ya que va a estar preestablecido, que es el año, el mes y el día, en ese orden aquí en SQL. En cambio, en Access nos permitía registrar día, mes y año. Entonces, por eso aquí yo ya no coloco entre paréntesis un tamaño porque ya está preestablecido. Luego, vamos a colocar, por decir aquí queremos registrar, vamos a ver un tipo de dato más aquí. Quiero decir en el sistema si el usuario es casado. Puedo colocar aquí la palabra casado y solamente quiero registrar verdadero o falso, ¿no? Entonces, en ese caso hay un tipo de dato que es booleano.
y aquí sería binario. Así de esta manera. Cuando colocamos de tipo binario, quiere decir que el sistema va a registrar un tipo de dato booleano. Y ese tipo de dato booleano puede ser 0 o puede ser 1. Cuando decimos 0, generalmente podemos representar con la palabra no. El 1 puede ser sí. Esta otra puede ser también falso. Esta otra puede ser verdadero. ¿No? Verdadero. Entonces, en algunas bases de datos es importante esto porque solamente queremos tiquear, decirle sí o no, falso o verdadero, 0 o 1. Entonces, eso lo estoy indicando. Aquí seguramente va a ser casado, 1 va a representar que sí, 0 va a representar que no, ¿no? Eso va a interactuar con la interfaz. Y por último, le vamos a dar la llave primaria, primary key. Ah, era al final que se ponía eso de que es, si es ya de Correcto. primaria. Ah, Perfecto. ya. No necesariamente al último, ¿no? Yo lo hago esto al final porque de esa manera no me complico la existencia. Pero si después de haber dado el código aquí numérico, aquí al lado le puedo indicar también primary key, código le puedo decir, ¿no? Pero lo recomendable es que lo coloquen al final. Aquí el orden de los factores aquí de los campos incluso no va a alterar. Lo que tienen que hacer que cumplir es create table y aquí el orden puede variar. Inclusive este código yo le puedo indicar al final también, ¿no? Pero siempre hay que ver cómo es que quiero registrar la información, en qué orden, y en ese orden creamos la base de datos también. Entonces aquí nuestra llave primaria va a ser código. Y no lo vamos a relacionar porque esta tabla estoy creando con el objetivo de que podamos aprender otros comandos más, como por ejemplo alterar la estructura de una tabla, eliminar un registro, insertar. Eso es lo que vamos a aprender, por eso estamos creando una tabla de cero para que todos puedan seguir esta clase. Entonces, si todo esto está bien, no hay errores de escritura, no he cerrado comillas o paréntesis, he colocado las comas donde debería estar, me tuviera que aceptar. Y me está botando un error, miren. Aquí me está indicando que el error está, busquen la apóstrofe, les decía, ¿recuerdan? Aquí en la palabra create. Colocado. Aquí está mal, ¿no? ¿Quién me ayuda? ¿Dónde está mi error? Sí, no, no, sin la segunda R. Correcto. Aquí es create, ¿no? Yo puse crear P, entonces ahí me estaba botando el error. Ahí estaba, presiono Enter y ahí está. Ese era mi error, ¿vieron? Entonces, cuando typeamos nosotros, se nos va algún carácter, siempre nos va a provocar. Es sensible, eso es lo malo de los comandos, ¿no? Que tiene que estar al pie de la letra. Tenemos que hacer cumplir, mira. Aquí el comando era create, y yo por typear aquí se me fue la R, entonces no existe ese comando. Al no existir ese comando, el sistema me estaba indicando, me estaba botando ese error. Como ya lo he corregido, ahora sí me está aceptando. Siempre esperen un query OK cada vez que ejecutemos un comando. Si no nos sale ese comando, quiere decir que la sentencia no se ha ejecutado. Tenemos que volver a revisar y volver a presionar Enter hasta que se ejecute, ¿verdad? Bien, lo tiene en la tabla. Vamos a ver otra vez si yo coloco Show Tables. Aquí, miren, Show Tables, punto y coma. Me aparece ya otra tabla. Es la que hemos añadido. Ahora, aparte de camión, camionero, paquete, ya tenemos usuario. Y vamos a ver la estructura. Para ver la estructura de la tabla, miren, aquí les colocaba ese comando, es describe, ¿verdad? Describe y el nombre de la tabla. Entonces aquí, describe. Y le indico el nombre de la tabla, que es usuario. Ahí está. Presiono Enter. Y otro error. Aquí miren. Ahí está. Describes, ¿no? Ahí está. Describe usuario y me está mostrando código, nombre, fecha de nacimiento y el campo casado que lo hemos puesto final. Ahora, vamos a alterar esta estructura, ¿sí? Recuerdan que les decía, hay una clase donde hemos aprendido igual a eliminar la tabla. Si ustedes por decir, por error,
colocaron algún tipo de dato o modificaron el nombre, escribieron mal, ¿verdad? Siempre hay posibilidad de modificar esa tabla y ese comando vamos a ver ahora. Entonces, esto que les voy a colocar nos va a permitir alterar o modificar, si ustedes quieren, la estructura de una tabla. Y la sintaxis de este comando empieza con alter, table. A continuación le vamos a dar el nombre de la tabla que queremos modificar. Y aquí va a ir la orden, que puede ser adicionar. Por ejemplo, si quisiera añadir un nuevo campo, va a ser adicionar. Y luego a continuación le damos el nombre. Esto voy a colocarlo en minúsculas porque eso va a variar. El nombre de campo. Y luego el tipo de dato, ¿no? El tipo de dato. Y entre paréntesis estuviera el tamaño. Y punto y coma. Esto nos va a permitir adicionar. Si yo quiero añadir, por decir aquí a usuario, me he olvidado de registrar email, quiero un campo también para registrar su correo electrónico, entonces sin necesidad de borrar, porque les decía, oye, puedo borrar y otra vez ejecutar la instrucción aquí, eso también nos va a hacer lo mismo, pero vamos a alterar. Miren, voy a utilizar ahora este comando. Vamos a añadir un campo ahora a esta tabla, que sería alter, ¿verdad? Alterar la tabla, alter table. ¿Qué tabla voy a alterar? Usuario. Quiero añadir un campo, entonces para añadir necesariamente ustedes colocan add, adicional. ¿Qué voy a añadir? Un campo que lleve por nombre email. Entonces, estoy siguiendo, miren. Ya he puesto add, el nombre de campo para este ejemplo es email. Ahora tengo que decirle qué tipo de dato va a ser este campo. ¿Qué tipo de dato sería email, jóvenes? Marchar. Marchar. Marcha, porque es una variable de tipo carácter. Lisa, Adelante. no se está viendo lo que está escribiendo también. Se ve hasta la tabla. A ver, un ratito, permítame. Gracias, gracias. Ya, ahora sí. Sí, ahora. Ya, ok, gracias. Siempre que tengan algo, háganmelo saber. Alter, a ver, otra vez. Alter table, usuario, les decía, esa es la sintaxis. Si quiero adicionar es add, después vamos a modificar más adelante, que voy a añadir un campo que lleva por nombre email. Su tipo de dato, varchar. También el tamaño. ¿Cuántos caracteres? Asumamos que son 50 caracteres. Punto y coma y presionamos Enter. Ahí está. Miren, me dice query OK, que ha sido afectado, ¿verdad? Una fila. Ahora vamos a verificar. ¿Cómo verifico? Nuevamente con describe. Vamos a ejecutar otra vez el comando describe, describe usuario. Aquí en la parte de arriba, miren, solamente tenía código, nombre, fecha de nacimiento casado. Ahora ya tengo un campo más. He añadido email. ¿Vieron? Entonces, yo con este procedimiento puedo ir añadiendo los campos que sean necesarios a cualquier tabla. Solamente tenemos que seguir la cita. Si en camionero, por decir, nos faltaría un campo, entonces le digo alterar la tabla. Aquí en vez de usuario sería camionero. Y adicionar, si quiero añadir, add. Y el nombre del campo, su tipo de dato y el tamaño. Ahora vamos a modificar. Asumamos que en nombre, miren, yo le he dado 50. Y viendo esto, por decir, hay nombres que son muy largos y quiero modificar a 80 su tamaño. Entonces lo voy a alterar. ¿Cómo vamos a hacer ello? Igual con el mismo comando. Sería alter. A ver, aquí les voy a colocar para que coloquemos. Entonces, también va a ser alter. Alter table. El nombre de la tabla de la cual queremos alterar su estructura, pero ahora ya no va a ser add.
lo que cambia es esto, va a ser modify, ¿no? Modify. ¿Qué voy a modificar? El nuevo campo que quiero. Otra vez, el nombre del campo, el tipo de dato y entre paréntesis su tamaño. Su tamaño. Y punto y coma, ¿no? No olviden punto y coma. Entonces, es lo mismo, solamente que ¿qué es lo que cambia? Esta palabra. En vez de adicionar, ahora le indico modificar, ¿no? Modificar, modificar. Pero lo demás es de igual manera. Entonces, le voy a indicar aquí que quiero alterar, table, usuario nuevamente. Ahora añadimos aquí modify. ¿Qué quiero modificar? El campo nombre. Entonces le digo, este campo nombre, como quiero modificar solamente el tamaño, porque yo podría cambiarle el tipo de dato también. Si por error a nombre yo lo hubiese puesto aquí numérico y, y, y se me fue, entonces aquí yo defino el nuevo tipo de dato. Pero aquí solamente le estoy queriendo cambiar el tamaño. En vez de 50, que diga 80 y punto y coma. Presiono Enter para ejecutar. Si todo está correcto, me va a hacer el cambio. Me dice Query OK. Y verifiquemos. Miren, voy a volver a describir mi tabla para ver la estructura. Y ahí está. Efectivamente hizo el cambio. ¿Vieron? Aquí era nombre varchar de 50. Ahora ya no es de 50, sino que es nombre varchar de 80. Con este comando, alter table, entonces puedo hacer cualquier cambio acá, ¿no? Si yo quiero modificar, en vez de casado, simplemente quiero colocarlo ahora varchar, porque no quiero que esté 01, quiero que diga falso, verdadero, que esté escrito así en palabra, entonces le puedo decir que casado sea de tipo varchar, ¿no? Entonces puedo hacer cualquier cambio. También yo puedo eliminar un campo. Asumamos que este email que hemos introducido lo quiero quitar porque resulta que no quiero ya conocer su dato del cliente o del usuario, por decir, no quiero al registrar su email, entonces voy a borrar. Y para ello, lo único que va a cambiar aquí sería otra vez alter table, el nombre de la tabla de la cual vamos a modificar. Lo voy a colocar así. Y ahora es drop. Ese comando nos va a permitir eliminar. Entonces le digo drop. Y a continuación, como estoy eliminando, simplemente tengo que especificar aquí el nombre del campo o de la columna que voy a eliminar. Nada más. Ya no tengo que colocar ni el tipo de dato, ni su tamaño, porque no estamos alterando ni adicionando. Estamos eliminando entonces. Alter, table, el nombre de la tabla, drop y a continuación el nombre del campo. Vamos a eliminarlo, email. Entonces sería alterar la tabla que lleva por nombre usuario. Drop, eliminando ahora, ¿qué quiero eliminar? Email. Entonces tal cual está escrito. Ahí está, drop, email. Presiono Enter. Aquí hago, tabla le puse, ¿vieron? Aquí no es en español, ¿no? Es en inglés, table, table. Entonces, ahí está, ahora sí. Query, OK. Ahora sí a eliminar. Voy a verificar con describe, otra vez describe usuario, y ahí está. Ya no está nuevamente email, ya lo hemos borrado, ¿vieron? Ya está eliminado. Entonces, cuando nosotros tengamos una tabla y queramos modificar su estructura, simplemente debemos de colocar este comando, ¿no? Alter table. Ahora vamos a ver otro comando que nos va a permitir insertar. Este comando nos va a permitir realizar la inserción. Insertar registros en una tabla. ¿Cuál es el comando para
para insertar la palabra insert. En inglés se escribe así, insert. Insertar dentro. A continuación, el nombre de la tabla. Esto que coloqué en minúscula va a variar, ¿no? Si quisiera agregar en usuario, le voy a decir usuario. Si es en camionero, camionero. Entonces esto va a cambiar. Esto que estoy colocando en minúscula. Luego especificamos la palabra values. Values, los valores que vamos a agregar. Y aquí va todos los valores, ¿no? Voy a colocar, por decir, dato 1, dato 2, puntos suspensivos hasta el dato N. Y cerramos paréntesis y punto y coma. Esa sería la sintaxis, ¿no? La sintaxis genérica. Entonces, como yo quiero ya poblar, porque hasta ahora nuestras tablas están vacías, ¿no? Están creadas, es como habíamos dicho, si agarrase yo una caja, lo etiqueto, lo digo libros ahí, entonces al colocar la etiqueta, esa caja está reservada para los libros, pero si no coloco ningún libro, está vacío. Eso es lo que hemos hecho aquí. Hemos creado una estructura de una tabla donde le dije que va a entrar el código, el nombre, la fecha y si es casado o no, pero no está todavía con datos. Ahora lo que vamos a hacer es poblar con información. ¿Cómo lo poblamos desde acá? Con el comando insert. Obviamente que como estamos trabajando nosotros desde la estructura, entonces aquí sí o sí tengo que agregar el comando insert. Pero si esto ya fuera una página, por ejemplo en este formulario que habíamos visto, de aquí del sistema de registro para los socios, ¿verdad? Aquí para los ingenieros de Bolivia. Entonces, ellos no entran a una consola, directamente interactúan con la interfaz de usuario, al igual que ustedes. Aquí registra toda la información, pero hay un comando. Siempre hay un botón que dice registrarse, enviar, etcétera. Aquí miren, hay un botón que dice registrarse. Al darle clic en este comando, como está desarrollado con PHP y todo lo demás, por detrás, en el código de esta página web, hay un comando que se va a ejecutar. ¿Qué comando se va a ejecutar? Esto de acá. ¿Por qué? Porque tiene que hacer inserción, ¿no? El usuario no escribe el comando, se le da enviar y ya está, pero se está registrando. Por detrás se está ejecutando en la consola el comando irse, o este comando obviamente que está dentro del código de la página web, ¿no? De la interfaz de usuario. Pero aquí nosotros como somos administradores vamos a ejecutar el comando. Sería insert into, insertar dentro de qué tabla de usuario. Como estoy queriendo agregar en usuario, entonces le digo dentro de la tabla usuario, qué valores, y a continuación le menciono estos valores, ¿no? Entonces lo único que estoy haciendo es hacer cumplir esta sintaxis. Miren, he colocado insert, into, el nombre de la tabla es usuario, values, los valores, y ahora tengo que especificar los datos. Los datos que voy a agregar va a ser en el mismo orden que hemos creado. Mire, yo he colocado primero el código, aquí tuviera que colocar el código, el nombre, la fecha y si es casado. Entonces, en ese mismo orden. Código es numérico, por tanto, voy a colocarlo este código. Nombre es de tipo varchar. Cada vez que nosotros colocamos de tipo texto, entre comillas, tenemos que mandar la información. Entonces, aquí va a ser, por decir, Juan Pérez. Asumamos que ese es su nombre. Entonces, cierro comillas. ¿Vieron? Todos los datos que es de tipo varchar siempre deben de enviar entre comillas. La información debe de ir entre comillas. Coma. Tenemos fecha de nacimiento y es de tipo date. Cada vez que coloquen ustedes a un campo de tipo date, igual enviar la información entre comillas, pero en este orden. Primero el año, por decir, nació el 2000, del mes de febrero y el 23. En ese orden deben de colocar, si no, no va a registrar el año, el mes y el día separado por un guión medio. Porque es un campo de tipo fecha.
Y el otro es, en casado es binario. Miren, aquí es de tipo binario. Entonces quiere decir que me va a registrar 0 o 1. Asumamos que este señor sí es casado. Entonces aquí habíamos dicho que va a ser 1 para indicar si es sí o verdadero. Y 0 sería para en caso de que sea no. Punto. No puedo añadir más porque simplemente tengo 4 campos, ¿verdad? Yo no puedo registrar aquí el campo email porque no está creado email, pero lo hemos eliminado. Por tanto, solamente tengo 4 campos. Aquí entonces debería de haber 4 datos. 1, 2, 3 y 4. Entonces está coincidiendo. Porque si no llega a coincidir, eso también va a implicar un error. Presiono Enter y ahí está, ya registrado. ¿Vieron? Voy a hacer una inserción más. Miren, otra vez sería insertar dentro del usuario y le vamos a dar el registro número 2 porque si yo coloco aquí 1, igual que en Access, recuerdan, me va a botar un error porque ese campo es llave. En un campo llave no se puede repetir la información, tiene que ser único. Si se corta, jóvenes, nos volvemos a conectar al mismo enlace, por favor. ¿Ok? Este campo fecha, asumamos que ha nacido del 1998, guión medio de junio del 06 y el 16. Cierro paréntesis y presiono Enter. ¿Por qué me está botando ese error? Porque tal vez no inserto el valor del último. Correcto. Estás en lo cierto. Miren, aquí yo les decía, en la primera no me botó el error porque yo había hecho coincidir. Tengo 4 campos y aquí tiene que haber 4 datos. Miren, está. Y aquí en la última, yo lo único que hice era agregar el código, el nombre y la fecha de nacimiento. Y este campo que es casado, no lo puse el dato. Por lo tanto, me está diciendo que falta ahí un campo, ¿verdad? Por eso es que me ha botado ese error. Entonces aquí yo lo voy a corregir. Aquí, coma. Ahora este señor asumamos que no es casado, entonces 0 voy a enviar. Porque este es un campo de tipo binario. Me va a aceptar solamente esos 2 tipos de datos. O 1 o 0. No me va a aceptar otro dato. Entonces, presiono Enter. Ahora sí. ¿Vieron? No era, el error no era por una sintaxis, por error de escritura, etcétera. El error fue porque no había colocado el campo. Por eso tienen que verificar cuando estén insertando la tabla. Si por decir yo esta tabla he creado hace una semana y me he olvidado cómo le he creado la estructura, siempre coloquen describe y el nombre de la tabla para ver cómo es que esté estructurado. De esa manera ustedes van a saber el orden. Porque yo no puedo insertar tampoco primero el nombre, después el código y luego por decir 0 para hacer referencia a casado y al final la fecha. Tampoco me va a agregar porque no va a coincidir, ¿verdad? Entonces siempre verifiquen en qué orden han creado su tabla, los campos, y en el mismo orden tendrían que agregar ustedes los registros. Esto que estamos haciendo se llama poblar las tablas porque alguien lo tiene que hacer en la empresa. Si por decir nosotros nos dedicamos a vender automóviles, cada vez que el automóvil llega, entonces tiene que entrar a la base de datos y alguien se tiene que tomar la tarea de registrar. Si esto fuese un supermercado y estoy queriendo registrar los productos, igual cada vez que ingresa un producto, alguien tiene que registrar los productos. Algunas veces quizá lo harán así de manera manual desde los comandos, el administrador de base de datos lo puede hacer. Otras veces puede ser que eso esté encargado a otro personal, ¿verdad? Que tenga una interfaz, un formulario, y a través del formulario va a ir llenando ese dato. Pero al final, por detrás, está enviando el comando insert, está insertando. Cuando ustedes llegaron a la universidad, seguramente lo hicieron a través de un formulario. Eso quiere decir que ustedes se registraron porque el sistema estaba diseñado para ello, para que se registren desde el formulario. Pero algunas otras veces, quizá, alguien lo hace de manera manual para que toda la información esté correctamente escrito, esté libre de errores y todo lo demás, ¿no? Entonces, cada vez que yo quiera añadir, simplemente hago clic o inserto con el comando insertar. Insert into, el nombre de la tabla y los valores que voy a agregar. Ahora vamos a verificar.
Vamos a verificar si es verdad que la información ya está en la tabla. Aquí no tenemos que guardar, les dije también, que cada vez que yo ejecuto un comando, automáticamente está surtiendo efecto en el sistema. Por tanto, aquí no tenemos que hacer control G ni archivo guardar como en Access. Este comando nos va a permitir seleccionar los datos de una tabla. Y el comando, como es en inglés, sería select. Select, por ahora es asterisco, es un comodín, from, y a continuación el nombre de la tabla, punto y coma. Cada vez que yo quiera ver qué datos tengo en mi tabla, entonces estando en la consola, utilizamos select y vamos a ello. Entonces le digo select, seleccionar. El asterisco significa todo, es un comodín. En vez, le podría haber colocar all es todo, ¿verdad? Entonces en vez de colocar all, colocamos asterisco, from, de dónde, de qué tabla, y a continuación le doy el nombre de la tabla a la cual quiero ver, usuario en este caso, punto y coma. Entonces, con esta sintaxis le estoy diciendo mostrarme o seleccionarme todos los registros de la tabla usuario. Presiono Enter y ahí está. Hemos agregado solamente dos registros. Me está mostrando el código 111 que pertenece a Juan Pérez y el código 222 que pertenece a Ana Durán. Y ahí está su fecha de nacimiento, ¿vieron? Si yo no inserto la fecha en ese orden, me va a mostrar de esta manera. Miren, voy a hacer un ejemplo para que voy a aquí en insertar into. Voy a modificar estos valores. El registro 333 que le va a corresponder. A ver, aquí simplemente lo posee. Y aquí, por decir, voy a colocar en este orden. Mire, primero el día, el mes y al final el año. Alguien se está queriendo distraer, ¿no? Está aburrido y está... Uno. Presiono Enter. Me dice query OK, ¿vieron? Aquí está, bien. He agregado, se ha agregado el registro. Esta última, la 333. Pero la fecha, al haber colocado en otro orden, mire, porque yo lo puse día, mes y año, no me ha registrado, me está mostrando 00000, ¿sí? Porque aquí no me va a mostrar el error, solamente que no se está registrando. Lo mismo sucede si yo en nombre, por decir, le hubiera dado de tamaño, por decir 10, ¿verdad? Y aquí he agregado más de 10 letras, entonces solamente se iba a registrar los 10 primeros caracteres, ¿no? Los 10 primeros caracteres. Entonces, todo ello hay que tomar en cuenta. Todo eso debemos de tomar en cuenta. Licenciado, antes que Adelante. continúe, Sí, tengo un error desde que insertamos los valores de usuario. ya. No puedo identificar el error. Eh, ¿Algún mensaje que te salga o quieres compartirme quizá tu pantalla? Tu comando está mal escrito. Aquí al principio, mira. Insert dice. Y es insert. Exactamente. Puedes utilizar la flecha de movimiento hacia arriba para que no escribas todo. A ver, presiona la flecha hacia arriba y ahí ve con el cursor correcto y modifica.
Ahora sí, presiona Enter. No necesariamente el cursor tiene que estar al final. En cualquier lugar, una vez que has modificado, presionas Enter y listo. Ahí está. Ahora sí agregó. Ok, licenciado, gracias. Aquí. Habíamos seleccionado y hemos vuelto a agregar. Ahora vamos a aprender un comando para actualizar. Para modificar, esto nos va a permitir modificar los datos de una tabla. Este comando es el comando update. Voy a escribir aquí en mayúsculas. Update. A continuación le damos el nombre de la tabla. Luego especificamos la palabra set. Conjunto, y aquí debe de ir el conjunto de campos que vamos a modificar. Por ejemplo, puede ser la columna 1, coma la columna 2, o campo 1, campo 2. Y esto es importante. Debemos de indicarle esta condición que es la cláusula where, donde le digo, donde se cumpla esta condición. Aquí va a ir una condición minúscula porque eso va a variar. Bien, ahí. Punto y coma. Asumamos que aquí yo quiero modificar la fecha de nacimiento. Vimos que se ha registrado 00 o puedo cambiar el nombre, ¿verdad? Por decir aquí, este señor no era casado, le he puesto 1, era 0, entonces puedo cambiar todos esos datos. ¿Cómo? Con el comando update. Update. Usuario. Set. Vamos a empezar por el nombre. Vamos a cambiar el nombre, la fecha y la columna casada. Entonces, el nombre. Igual, y aquí le doy el nuevo nombre. Sí, el nuevo nombre. Por decir, este señor no era José, sino que era Anaí Castro Durán. Coma. Luego, la fecha de nacimiento. Entonces, la fecha, así tal cual está escrito el nombre. Por eso les decía al principio que los nombres, mientras más cortos sean mejor, así tenemos mejor control. Miren, aquí fecha NAC, así tal cual está el nombre del campo. Eso tiene que coincidir. Igual, y coloco el nuevo valor. Entonces sería, quería colocar primero 1995 sería, porque será su fecha, guión medio, el mes, 06, guión medio y el día al final. Ahora vamos a modificar también la otra columna. En casado, en vez de 1, quería que esté 0, entonces sería la columna casado, que coloque 0. Eso porque estoy queriendo cambiar las 3 columnas, ¿no? Pero si yo quisiera cambiar solo el nombre, envío solamente el nombre. Si solamente quería modificar la fecha, entonces la fecha de nacimiento. Pero no olviden que esto tiene que coincidir, tal cual está el nombre de la columna. Si aquí serían nombres y apellidos, aquí también tendría que haber colocado nombres y apellidos. Luego, aquí esto es importante, les decía, where, donde le digo, y para ello utilizamos el campo llave. Entonces recuerdan que el campo llave me va a servir para hacer esta actualización. ¿De quién quiero modificar esto? De aquel usuario que su código sea exactamente igual a 333. Como es un campo que no se repite, entonces ese campo me va a permitir a mí realizar ese cambio. Entonces va a hacer solamente ese cambio a este código, porque si yo le diera otro campo, por decirle, digo, modificarme el nombre, la fecha de nacimiento,
where, donde el campo casado sea igual a 1. Entonces, como hay dos campos, va a modificar de los dos en realidad, ¿no? Si hubiera 20 registros que el campo es igual a 1, va a modificar de los 20. Por eso hay que utilizar generalmente el campo llave, porque sabemos que el campo llave es un campo que es un dato que registra de manera única, no se repite. Entonces, una vez que presiono Enter, miren, como no tengo errores, he hecho cumplir mi sintaxis, ¿verdad? Update, ahí está. Update, el nombre de la tabla, usuario, set, el conjunto. En este caso yo he colocado 3 columnas, no solamente 2. Where, la condición. Y la condición generalmente va a ser el campo del primary key. Que el código sea igual a esto, que el CI, que el DNI, que puede ser, si fuese el nombre, el campo llave, que cumpla tal o que sea igual a ese nombre, etcétera. Siempre van a utilizar aquí el campo llave. Y puede hacer cualquier cambio. Ahora verifiquemos si esto realmente ha surtido efecto. Otra vez le digo, seleccioname todo de la tabla usuario, mostrame todo. Y ahí está, miren. Ahora el registro del código 333 ya no es José Durán, es Anaí Castro Durán, ¿verdad? Su fecha de nacimiento ya no está 00, sino que está la fecha que hemos enviado y el campo casado también ha sido modificado. Entonces yo puedo cambiar. A ver, hagamos un cambio más para que esto esté claro. Asumamos que yo solamente quiero cambiar ahora el nombre. Aquí en Juan Pérez, ¿verdad? Su apellido está mal. Entonces, hagamos de cuenta que el apellido registró mal y quiero cambiar. Solo el apellido. Entonces sería update, otra vez, update. Nuevamente la tabla usuario, porque si fuera otra tabla ahí colocamos el nombre de esa tabla. Set. Y ahora quiero cambiar solo el nombre. Entonces, que el nombre sea exactamente igual. Asumamos que Pérez era el error, ¿verdad? Entonces voy a colocar aquí López Costas, así. Ahora, cierro comillas, no olviden esa parte. El dato, como es, sabemos que es un campo de tipo varchar nombre, entonces necesariamente entre comillas. Si no fuese un campo varchar, fuera numérico, simplemente el número. Todo lo que es varchar debe de ir entre comillas. Entonces, ¿qué me falta? La cláusula web, ¿no? Porque si no me va a botar un error. ¿Dónde? Le digo otra vez, el código. Siempre vamos a utilizar el campo llave aquí, sea igual. ¿Qué número de registro sería? 111. Esto va a coincidir. Va a hacer este cambio siempre y cuando cumpla esta condición, que el código sea exactamente igual a 11. Porque si no lo indico, va a hacer el cambio de otro registro. ¿Listo? Me aceptó esa sintaxis. Vuelvo a mostrar y ahí está. Ahora ha cambiado solamente el nombre. Ya no es Juan Pérez, ahora es Juan López. ¿Vieron? Ha modificado. Entonces, ese comando update nos va a permitir realizar cambios de los datos dentro de una tabla. Y por último, para irnos jóvenes, vamos a ver otro comando que nos va a permitir eliminar. Este comando que les voy a dar a continuación nos va a permitir eliminar datos o registros, si quieren, de una tabla. Porque en realidad lo que voy a hacer es eliminar todo el registro, toda la fila, ¿sí? Su código, su nombre, su fecha de nacimiento y el otro dato. Va a eliminar todo el registro, no solamente un dato. ¿Cuál es ese comando? Es el comando delete. 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 En su teclado también seguramente si tienen en inglés hay un comando que dice del, ¿verdad? Eso viene del comando delete. Eliminar. A continuación el nombre de la tabla. Y aquí también entra esta cláusula que es muy importante. Porque necesariamente yo tengo que decirle de qué código va a eliminar. Entonces aquí otra vez la condición. Listo. Eso nos va a permitir borrar.
Y veamos a ver. Vamos a eliminar el registro que tiene código 333. Entonces, el comando sería delete from de la tabla usuario, where, donde el código, porque ese es nuestro campo llave, sea exactamente igual a 333. Como no es un campo varchar, es campo numérico, por eso no coloco comillas. Si todo está bien, presiono Enter, me dice query OK, eso significa que no tengo errores en mi comando y verificamos. Miren, para verificar voy a volver a seleccionar los registros, seleccionar todo de usuario. Select asterisco como usuario y ahí está, ¿vieron? Ya no está el registro 333, ya fue dado de baja. Ahí está, no existe. Sí. Dime, Harold. Eh, tengo un problemita que no me sale Corio, que yo solo me sale comillas y el símbolo más. A ver, mostrame tu pantalla, por favor. Así me sale eso. Solo esto acá. Ah, ya, perfecto. Ese error es porque no has cerrado comillas aquí en la fecha de nacimiento. Volvé a colocar comillas doble ahí. Sí, acá no había cerrado, me di cuenta y aquí abajo ya lo cerré y ya le di enter, igual me Ya, salió. perfecto. Primero tenemos que salir de esto. Cuando les presente esto, primero coloquen dos comillas, colocar comillas dobles ahí, una sola vez. No O lo repitas, borro todo eso. sí, no repitas el comando, solo comillas dobles coloca. Ya, ¿Eso? enter, sí, enter. Ahora coloca punto y coma y presionas enter otra vez. Sí, ¿Sí? Ahí está. Con ello se ha salido, porque aquí te estaba pidiendo una comilla. Cuando le salga eso, siempre coloquen dos comillas para salir y punto y coma para volver al prompt. Ahora sí estás nuevamente en el prompt del sistema que te dice MySQL, MySQL, ¿verdad? Cuando sí, aparezca eso, volver a repetir ahora la sentencia con la que ya has corregido, sí. La flecha hacia arriba puedes utilizar, esa, ya, esa es la correcta. sí. No, perdón, me hice error. Porque está mal into. En vez de decir into, dice inro con R. Ah, sí, verdad. Y las comillas dobles también les recuerdo que depende del teclado, ¿no? Algunas teclas es con Shift F2. En algunos, en el inglés está Shift y al lado del Enter. O pueden utilizar comillas simples también. Ahora sí, ¿te Ya listo, aceptó? listo. Sí, las comillas en mi caso igual de este teclado en inglés. Ya, perfecto. Eso tienen que tener cuidado, ¿no? Continuamos. Entonces, este comando nos va a permitir eliminar, ¿no? Si yo quiero volver a eliminar otro registro, miren, vamos a eliminar una vez más. Entonces, el comando es delete. Delete from, eso me dice la sintaxis de la tabla usuario, where, donde le digo el código, necesariamente el campo llave aquí también, porque si yo tuviera, por decir aquí, yo quiero eliminar a través de casado, entonces le digo que casado sea igual a 1 y tengo 100 registros de los usuarios que está con número 1, va a eliminar a los 100 en realidad, ¿no? Entonces, con este comando delete hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que por error eliminemos a los 100 registros. Siempre tomen en cuenta que es el código. Entonces, como ese código no se repite, si le digo, eliminame el 1, el 101, 111 diré, eh, me va a eliminar solo él. Ahora, vuelvo, selección asterisco y ahí está. Ya no tengo ahora el registro 111. ¿Vieron? Solo ha quedado el 2. Y por último, para eliminar una tabla. Aquí, miren, ya habíamos visto este comando. Aquí ya tengo ya el drop table. ¿Vieron? Aquí está. Este comando drop table y el nombre de la tabla va a permitir eliminar toda una tabla. Si estamos creando la tabla por primera vez, si se nos fue algún campo, mejor es a veces eliminar toda la tabla. Miren, voy a volver a mostrar mi tabla.
tab list, so tables. Aquí tenemos camión, camionero, tenemos paquete y usuario. Entonces vamos a eliminar usuario. Sería drop, table, table y el nombre, ¿verdad? Usuario. Punto y coma, enter. Con eso se ha eliminado toda la tabla. ¿Vieron? Si yo le digo describe, aquí teníamos un comando que dice describe table, entonces quiero ver la estructura, me va a salir seguramente error. ¿Por qué? Porque ya no tengo yo usuario, ¿vieron? Error, no existe la tabla. No existe la tabla. Entonces, voy a verificar con show table. A ver, aquí está el comando que he utilizado recién. Show tables. Ya no está en la tabla. Está camionero, camión, paquete, pero ya no está usuario porque ya lo he dado de baja y he eliminado. Lo mismo hacemos con las bases de datos. Miren, vamos a eliminar una base de datos. Ese comando no habíamos visto porque no hay ninguna base de datos. Aquí les voy a colocar. Este comando nos va a permitir eliminar una base de datos. ¿Y cuál creen que es el comando? También es drop. La drop sería drop database y a continuación el nombre de la base de datos. Nombre de DB lo voy a colocar de la base de datos y eso nos va a permitir eliminar la base de datos en sí. Miren, voy a volver a colocar show database. A ver, creemos mejor una base de datos. Para no eliminar las que ya tenemos, creemos una base de datos. Vamos a create database y le vamos a dar un nombre. Por decir autoventa. O supermercado. Tengo ya autoventa. Me va a gustar el supermercado. Punto y coma. Con eso, ¿qué es lo que he hecho? Crear una base de datos. A ver, voy a visualizar. Show database. Ahí está. Aquí tenemos su supermercado. Ahora lo que voy a hacer es borrar esta base de datos supermercado. Como no tiene nada, está vacía, entonces le indico drop database supermercado. Solo tiene que coincidir, ¿no? Si escribo mal el nombre de la base de datos, me va a salir error. Si escribo mal el nombre del comando, error. Aquí me dice query ¿ok? Por tanto, eso ya se ha eliminado. Voy a verificar show database para que me muestre todas mis bases de datos en el sistema. Y puedo ver que ya no existe supermercado, ¿vieron? De esa manera puedo dar de baja del sistema las bases de datos. Puedo eliminar cualquier base de datos. Bien, jóvenes, con esto, entonces ya estamos listos para poder gestionar una base de datos en el sistema SQL. Va a salir una práctica, lo voy a colgar. A ver, les muestro aquí. Esta es la práctica que va a salir, que va a estar colocada en el sistema. Aquí les pide que creen estas tablas. Miren, flota, distribuidor y alquileres. Aquí está el nombre del campo, el tipo de datos que ustedes van a colocar. Y esto para que vean en el tamaño de que van a especificar ustedes. En el tamaño que van a colocar y también les está dando aquí qué datos van a llenar. Miren, ahí está la información que va a tener cada tabla. Ustedes van a agregar. Esto, pero lo van a crear en los dos sistemas. Primero háganlo en Access y luego lo hacen en SQL. Esos dos archivos lo van a enviar o lo van a subir a la plataforma. Ustedes saben comprimir archivos, ¿no? ¿Jóvenes o no? No dicen cómo exactamente le vamos a subir. Ya, les digo.
En Access van a generar un archivo que generalmente está en mis documentos, ¿verdad? En SQL, aquí en SQL, hay una manera de importar. A ver, les enseñaré esa parte más o si no pueden copiar. Miren, aquí. Ustedes hacen clic aquí en este icono. Y aquí todos tienen una opción que dice PHP My Admin. Hagan un clic ahí. Ahora, una vez que nos muestre la consola, o perdón, el administrador de base de datos, con mi máquina está lenta. Ahí está. Al entrar aquí al PHP MyAdmin, todas tienen, cuando está, todos tienen este PHP MyAdmin. Entonces lo que está haciendo es mostrarnos cargar una página web en realidad. Y esa página web también, dependiendo la versión obviamente que ustedes hayan agregado, algunas veces va a entrar directamente y otras veces nos va a pedir que nos loguemos. Aquí, por ejemplo, miren, me está pidiendo, no sé si a ustedes les está saliendo esta pantalla. Si no le sale, no colocan esto, ¿no? Aquí yo coloco root. Como estamos con fines educativos, generalmente somos usuarios root nosotros, superusuarios, porque hacemos cualquier cambio en el sistema. Y la contraseña es en blanco, le dan continuar. Y a otros que han agregado, por decir, otra versión del One Server, quizás no les va a salir esta parte, ¿no? Directamente carga este entorno. Estando aquí, miren, igual que en la consola, aquí me está mostrando todas mis bases de datos. Miren, Information, Schema, Autoventa, Farmacia. Este era en la consola. Pero en el administrador de PHP, en el PHP MyAdmin, también me está mostrando Autoventa, Farmacia, todos estos campos. ¿Vieron? ¿Qué hago aquí? Puedo importar. Por decir, yo quiero mandar transportadora, ¿verdad? Esa es la práctica. Asumamos que esta es la práctica. Entonces, selecciono con un clic. Seleccionan con un clic. Con ello ya he seleccionado transportadora. Aquí en la parte de arriba me dice que ya estoy en la base de datos transportadora. Ahí me está mostrando estas tablas. Aquí no deben de elegir nada. Solamente aquí un clic y ya. Con eso para que cargue todas las tablas que ustedes tienen. Luego tenemos aquí dos pestañas. Una que dice exportar y otra que es importar. La que nosotros, como yo quiero sacar de mi sistema hacia afuera, entonces voy a darle exportar. Cuando ustedes quieran meter de afuera al sistema, en ese caso sería importar. Aquí van a hacer clic en exportar. Exportar. Aquí me está mostrando, miren, exportando tablas de la base de datos transportadora. Está todo bien. Aquí en qué formato, SQL, ahí no lo modifican nada, le dan continuar. Y lo que ha sucedido es que se ha descargado un archivo. Miren aquí en la parte inferior, como cuando descargamos de internet un archivo, me dice que se ha descargado un archivo SQL. Aquí miren, le voy a dar, mostrar en la carpeta. Y aquí en la carpeta de descargas me está saliendo que hay un archivo SQL. Entonces, este es el archivo que ustedes me lo tienen que colocar. Entonces, aquí yo puedo hacer botón derecho. Miren, voy a crear una carpeta. Mejor si se crean una carpeta. Esta es la práctica 4. Es decir, le voy a colocar práctica 4 y a continuación colocan su nombre ustedes. Por decir Mirko Barral. Entonces, este archivo lo colocan ahí. Lo arrastran a esa carpeta. Y también lo van a arrastrar el archivo de Access. En Access va a generar, en documentos generalmente está el archivo, ¿verdad? Miren, aquí yo voy a colocar esto, biblioteca. Asumamos que es biblioteca mi archivo, control C. Y lo vuelvo a colocar aquí, control V. Ahí está. Este sería el archivo de Access, la base de datos en Access.
y esta sería en SQL. Como ya lo tienen ustedes, como ya lo tienen, entonces para que este archivo no sea tan pesado, hacen botón derecho aquí sobre la carpeta y todos deben de tener, si han instalado en su máquina, generalmente ya viene por defecto instalado el WinRAR o el WinZip, ¿verdad? Que nos permite comprimir. Aquí miren, hay una opción que dice añadir archivo. Añadir a práctica 1 microbar.rar. Le voy a dar clic en esa opción. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a comprimir. Va a crear un archivo. Este archivo que ha creado, que está en formato RAR, eso es lo que lo ha compreso. ¿Vieron? De tal manera que solamente me dice que ocupa 17 kilobytes. Entonces, este archivo ustedes lo suben a la plataforma. Es mucho más fácil porque si yo subo esto, a veces no les va a aceptar. No les va a aceptar subir una carpeta o de subir. Esa es una manera. Ahora también podemos copiar aquí. Miren, si yo tengo aquí todos los comandos, aquí como he utilizado la consola, entonces también pueden, y aquí me está mostrando todo lo que he hecho, ¿verdad? Entonces pueden colocar, esto de acá lo pueden capturar. En su teclado, ¿saben cómo capturar pantalla, jóvenes? ¿Cómo dice Lisa? ¿Saben Sí. cómo capturar pantalla en su teclado? Windows G, creo. No. Tilly. Ya, hay una tecla exclusivamente que dice print, está abreviado, y screen dice, viene de imprimir pantalla. Si es una portátil, entonces a veces presionan la tecla función y esa teclita, o con la tecla shift, no sé cómo, eso va a depender de su teclado. Entonces van capturando estas pantallas. Mira, yo voy a capturar este de aquí, lo voy a ampliar y por eso lo voy a capturar. Voy a hacer print screen. En mi máquina, en mi portátil, es una tecla FN, función, y la tecla print screen. Una vez que he capturado esa pantalla, yo ya lo puedo enviar a Word. Voy a entrar a Word, miren. Entonces habría que enviar capturas de todo el trabajo. Claro, lo envía. Si no pueden exportar, ¿no? Si es que no llegarían a exportar. Dicen, yo tengo ese otro tipo de versión que creo que decía, si lo comparto para que lo muestre cómo guardar. Ya, exactamente. Ahorita vamos a ver esta parte. Pero está agregando mi pantalla. Ya estoy en Word. Y aquí lo pegan, ¿no? Aquí presionan control V, ¿verdad? O control V chica para pegar, o clic derecho pegar. Y ahí está. Va a aparecer la pantalla ahí en Word. ¿Vieron? Entonces, eso igual. A este archivo lo guardan en la carpeta. Archivo guardar, seleccionan la carpeta. Y si no tuvieran el archivo SQL,